Este estudio es importante porque, como hemos hablado acerca de ciertos distintivos de esta iglesia, debemos confesar que uno de los distintivos de la iglesia reformada y unos distintivos de lo que fue la reforma, precisamente, hermanos, fue el principio regulador de la adoración. Ahora, en un contexto histórico, el principio regulador de la adoración buscaba una pureza en la iglesia de Roma. Ellos, bueno, aquí habían dos partes. Por un lado estaba lo que era la iglesia luterana, que ellos decían, no, espérate, la iglesia católica romana sí tiene ciertos problemas doctrinales, pero ellos buscaban una especie de reforma dentro de la iglesia romana, pero respecto a la liturgia y el sistema de adoración, ellos decían, no está del todo mal. Hay cuestiones que cambiar, pero no está del todo mal. Y por el otro lado estaban los protestantes, entre ellos una de sus figuras que más defendían este punto era Juan Calvino, que decía, no, necesitamos reformar la iglesia. De ahí que él escribe un libro que se llama La necesidad de reformar la iglesia, así se llama, de Juan Calvino. Está en español, de hecho. Y saca ese libro como diciendo, hey, no es que no esté todo mal, sino que es que todo está mal. Entonces él buscaba y aplicaba el principio regulador de la adoración. Más tarde los puritanos siguieron el mismo camino de Juan Calvino, defendiendo el principio regulador de la adoración. De esta manera, hermanos, el principio regulador de la adoración vino a ser un referente de las iglesias reformadas. Ahora, puede ser, hermanos, que para muchos el hecho de que yo mencione el principio regulador de la adoración pueda ser un aspecto nuevo. Es decir, ¿de qué estás hablando? ¿De qué principio estás hablando? ¿De qué sistema estás hablando? Pues una terminología nueva. Para otros a lo mejor ya lo han leído, ya lo han estudiado y puede ser un poquito más digerible. De manera que buscaremos a través de estudios ser lo más sencillos a la hora de explicarlo, lo más sencillos para que todos, hermanos, podamos entender a lo que nos estamos refiriendo. Esta clase, hermanos, ya se dio, los que tienen más tiempo aquí, ya en algún momento lo vimos, nuestra hermana Claudia se acuerda, pero ya lo vimos, nuestra hermana Lourdes también ya lo vimos, creo que las únicas que quedan de aquellos estudios, ya hace muchos años, ya los habíamos dado, pero hermanos, no está de más y creo que es importante ahora que tenemos tantas caras nuevas, el volver a retomar estos puntos. Ahora, la pregunta a la que responde el principio regulador de adoración es, ¿cómo debemos adorar? ¿Cómo debemos adorar? Esa es la pregunta que responde el principio regulador de la oración. Él lo que dice es, ¿de qué manera? O explica cómo podemos interpretar las escrituras que deberíamos nosotros estar adorando. Ahora, hermanos, aunque no pretendo ser exhausto en cada uno de los temas que vamos a tocar, de verdad, hermanos, con un corazón honesto y sincero, les digo, pienso mi intención con estas clases es traer la mayor claridad posible en los temas que pudieran ser controversiales o que pudiéramos tener dudas respecto de por qué hacemos lo que hacemos. Y no solamente el por qué hacemos lo que hacemos, sino el por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos de esa manera. Entonces, no solo el qué, sino el cómo. Porque si usted va a otra iglesia, hermanos, usted se va a dar cuenta que nuestra liturgia es muy diferente. De hecho, algunos de ustedes he escuchado de algunos de ustedes que han visitado otras iglesias y dicen, hermano, pero si allá tiene una batería. Hermano, pero si allá hay un tiempo de testimonios. Hay un tiempo en el que dice, a ver, alguien está agradecido con el Señor y pasan y dan un testimonio y dan gracias. Hermano, ¿por qué aquí solo 4 himnos?
cuando en otras congregaciones duran 1 hora tocando? Porque ellos hacen una diferencia entre adoración y alabanza. Adoración es la música, es emocional, sentimental, si quieres llamarle, que se tiende a hacer antes de la predicación para preparar tu corazón, tu alma para la predicación, así lo interpretan. Y la alabanza es algo donde tú aplaudes y te mueves y algunos danzan y brincan y hay panderos y eso es lo que ellos llaman alabanza. Entonces hacen esa distinción entre adoración y alabanza. Preguntémonos, hermanos, ¿por qué leemos un capítulo en nuestra liturgia? ¿Fue una decisión del hermano Carlos? ¿Fue una decisión de Carlitos? ¿Fue una decisión mía? ¿De quién fue la decisión de que se tuviera que leer un capítulo? Quizás algunos de ustedes simplemente han adoptado el hecho de decir, qué bueno que se lee las escrituras todos juntos y damos algunas aplicaciones y eso es algo muy bueno. Pero el que sea bueno o el que sea algo que pueda aportar, no nos da el permiso de incluirlo en una liturgia. Entonces debe haber alguna otra buena razón para nosotros introducirlo. Porque, hermanos, si fuera simplemente que sea bueno o que sea edificante, hermanos, ¿qué pasa si mañana se nos ocurre hacer algo más? ¿Qué pasa si mañana se me hace que sería muy edificante poner una película de Jesús? Hermanos, el día de hoy no hay predicación. El día de hoy vamos a ver una película. O vamos a hacer una obra de teatro. Y hermanos, una película cristiana puede ser de edificación. Ahora, el que sean de edificación, ¿te da el permiso de traerlo a la liturgia del día del Señor? Bueno, hermanos, esa es la pregunta que vamos a responder. Esa es la pregunta que el principio regulador de la oración no responde. Ahora, hermanos, sería de esperarse que mientras usted toma y abraza este estudio, usted diga, wow, esto difiere mucho de iglesias pentecostales. Yo espero eso, hermanos, porque no es de extrañarse el tipo de adoración que se lleva en las iglesias pentecostales. Pero usted se va a asombrar, hermanos, que incluso vamos a diferir con iglesias reformadas, iglesias confesionales. Vamos a ver esas diferencias. Pensemos, hermanos, el tipo de adoración que tiene la IBI, por ejemplo, la Iglesia Bautista Internacional, de un hermano muy lindo, con enseñanzas muy ricas, pero que han llegado a interpretaciones distintas a las que nosotros hemos llegado en las Escrituras. Ellos, por ejemplo, tienen una adoración más contemporánea, más cultural. Y cuando tú lo comparas, por ejemplo, con la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, tú ves otro tipo de adoración. Ahora, si tú te vienes más para el norte y ves la congregación de Grace, tú te das cuenta que tienen otro tipo de adoración. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, son iglesias calvinistas que pudiéramos decir sanas doctrina, independientemente de las conclusiones a las que han llegado respecto a qué es y qué es permitido o qué no es permitido en la adoración. Entonces nosotros deberíamos tener un fundamento sólido de por qué no adoramos como la IBI o por qué no adoramos como tal otra iglesia que también es reformada y confesional. Podríamos preguntarnos, hermanos, ¿por qué cantamos himnos en lugar de solo salmos? Cuando la Biblia está repleta diciendo de cantar salmos. Entonces, todas estas preguntas, hermanos, pretendemos resolverlas a través de este estudio. Ahora, hermanos, ¿por dónde podemos empezar cuando hablamos de adoración? Pudiéramos adelantarnos y comenzar el estudio hablando de cómo debemos de adorar. Pero sería precipitado. Porque entonces algunos de nosotros pudiéramos tener ideas erróneas de lo que es la adoración. Entonces, antes de considerar el cómo, vamos a considerar el qué. ¿Qué es la adoración? Mariana, ¿qué es la adoración?
Ujú. Ujú. Fer, ¿qué es la adoración? Levantar, glorificar a algo, Ujú. no específicamente a Dios, porque dice que nosotros somos adoradores, pero pudiéramos no estar adorando a Dios necesariamente. Ujú. Entonces, es algo, tiene que ver más con lo que somos Ok, que con lo que hacemos, ok. por el hecho de que viene de lo profundo de nuestro ser hacia algún objeto, hacia Dios en este caso. Ujú. Ok. Carlitos, ¿qué es adoración? El acto de entregar nuestra voluntad, nuestros afectos hacia cierta cosa como decía Pedro. Ujú. Ok. Willy, ¿qué es adoración? Sería pues las distintas formas en las que mostramos un afecto mayor por alguna cosa o objeto por encima de las demás cosas. Ok. Bueno, Norma. Sí, es rendir nuestra oración, rendir nuestra voluntad, nuestra adoración, nuestro amor por algo. Ujú. Lupita, ¿qué es adoración? Podría ser como la verdad, negando honor y respeto a Dios, el igual que tiene la vida, es importante que Dios para nosotros, nosotros reflejamos el conocimiento de Dios. Ok. Bueno, si pudiéramos definir la adoración. Okay. Ah, perdón, no, mire, Esteban. Yo no os iba a agregar que podría ser como, o definirse como un acto de reconocimiento hacia un ser supremo, tal vez, ¿no? Por nuestro caso, pues nuestra oración es a Dios, pero claro. puede ser a cualquier otra cosa. Sí, pudiera estar adorando muchas cosas, ¿no? Ok. Adoración viene del latín ad, orare, ad significa hacia, orar es oración. Entonces, si lo podemos definir de esa forma, es como una oración hacia. Y de ahí podemos agregarle todo lo que ustedes mencionaron acerca de esa glorificación, de esa exaltación que pudiéramos hacerle a alguien a través de una oración, o como algunos también mencionaron, acerca incluso de cualquier otra cosa, de tu vida, de tu entrega, de todo lo que tú haces, está inclinada hacia eso que estás adorando. Pero hermanos, ¿a dónde podemos voltear para ver lo que es la adoración? Pudiéramos seguir el Salmo 19, versículo 1, cuando nos dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pudiéramos ver los cielos y decir, bueno, ahí está algo de adoración, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, ellos están adorando a Dios, que es lo que mencionaban acerca de glorificar. Los cielos glorifican a Dios, exaltan la obra de sus manos. Pudiéramos ir al Salmo 1, pudiéramos ir a Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Nehemías dice en su oración que los ejércitos del cielo le adoran. Entonces, pudiéramos ver a los ángeles y decir, eso que hacen los ángeles es adoración. O pudiéramos, como dice el Salmo 150, mirar las cosas que respiran, porque
las cosas que respiran, dice que están alabando a Dios. Están alabando a Dios. Y todas esas cosas, hermanos, todos estos, los cielos, los ángeles, nosotros, la creación, todo está alabando a Dios. Pero yo creo, hermanos, que un punto de partida para entender lo que es adoración, la podemos encontrar en el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan, hermanos? El pueblo de Israel está en Egipto y está esclavizado. Pero nuestro hermano Fer nos platicaba en la predicación pasada acerca de los pactos. Y él mencionaba que por mucho tiempo, a pesar de que ellos estaban esclavizados, en tiempo atrás Dios había hecho un pacto con Abraham. Y nos platicaba de ese pacto, cómo es que Dios pasa por el medio del sacrificio y todo esto. Pero estamos en Éxodo capítulo 1, perdón, y el pueblo está esclavizado. Y Éxodo capítulo 2, hermanos, vayamos ahí ahora sí. Éxodo capítulo 2. En el versículo 23 y 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y, escuchen hermano, se acordó de su pacto. Ya habían pasado muchos años, si no me equivoco eran 400 años los que iban a pasar en esclavitud. Pero dice aquí que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y el hecho de que se diga que se acordó, hermanos, no significa que Dios se hubiese olvidado de ellos. Sino que lo que el texto nos está diciendo es que Dios tomó la decisión de actuar en favor de ellos. Comenzó o tomó esa decisión de hacer algo por ellos. Y entonces, en medio de ese actuar de Dios, es que levanta a Moisés y le dice, ve al faraón y dile, yo soy, me envía, deja ir a mi pueblo. Y entonces encontramos ese conflicto entre Dios y el faraón. Ahora, hermanos, el punto principal de ese conflicto, ¿cuál era, hermanos? ¿A quién iban a adorar? Pero vayamos ahorita, hermanos, a las Escrituras y vamos a dar cuenta que esa no es la palabra que se utiliza. La palabra que se utiliza es servir. El punto es ¿a quién van a servir? Ahora, esa palabra, hermanos, que se utiliza para describir ese servicio es la palabra hebrea abad. Y esta palabra, hermanos, es utilizada en varios textos del Antiguo Testamento para referirse a la adoración. Es la misma palabra. Ahora, aquí es donde empieza lo importante. Esta palabra, hermanos, aunque se utiliza para eso, no siempre significa lo mismo. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos interpretar? Bueno, necesitaríamos ver qué hay alrededor de esa palabra, de ese texto, para entender el contexto de esa palabra y entonces comenzar a interpretar qué uso se está dando para esa palabra en ese momento. Por ejemplo, hermanos, Éxodo capítulo 1, versículo 13. Y los egipcios hicieron apad a los hijos de Israel con dureza. Le hicieron servir. Les hicieron servir con dureza. Más tarde en Éxodo capítulo 14, hermanos, vea cuál es el conflicto que
cuando ellos se van, en el capítulo 14, versículo 5, y dice, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Escuchen lo que dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? En esos contextos, hermanos, la palabra servir, abad, se está utilizando no como el hecho de que Faraón quería que el pueblo de Israel hiciera algo por ellos. Es decir, hermanos, usted pudiera servir por un día a alguien. Usted pudiera servir haciendo un acto. Por ejemplo, pensemos en algunos de nosotros que decimos, ¿sabes qué? El día sábado vamos a limpiar. Y nosotros les decimos, vengan a servir. Y ustedes simplemente saben que van a venir, no sé, 2, 3 horas a limpiar. Y después se irán cada quien a su casa. Pero vienen 2, 3 horas a servir. Bueno, el acto o la palabra que se está utilizando ahí de servir, no es como que Faraón quería que le sirviera para una tarea en un momento, o para un día, o para 2 días, sino que la idea de entender de que Faraón quería que ellos le sirvieran por siempre y en todo tiempo. Esa es la palabra que se utiliza allí. Ellos querían que Israel se quedara para servirlos en todo. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante. Porque esta palabra, hermanos, implica una vida de adoración. Eso es lo que estaban mencionando algunos de ustedes, el hecho de mencionar, de decir, es que es rendir todos mis afectos, toda mi voluntad, todas mis acciones, todas mis palabras. Y cuando los reformadores trajeron eso a la mesa, dijeron, espérate, Iglesia Católica Romana, no es nomás simplemente adorar a Dios, simplemente siendo un cura, un sacerdote, o siendo alguien que se aleja para no pecar, o sirviendo simplemente a la iglesia directamente, sino que ustedes pueden servir a Dios de diferentes maneras en sus vocaciones. De ahí que Martín Lutero tiene una famosa frase que dice que el zapatero no glorifica a Dios poniendo crucecitas en los zapatos, sino haciendo un buen zapato. Esa era la idea, el trasfondo. La Iglesia Católica Romana abogaba de que solo los sacerdotes adoraban a Dios y glorificaban a Dios, y Martín Lutero decía, no, espérate, no es así. Tú puedes adorar a Dios con otras vocaciones. Y es a eso a lo que se refiere, hermanos. Aquí está hablando de una vida de adoración. Y ciertamente, hermanos, todos nosotros somos llamados a una vida de adoración. Romanos capítulo 12 dice que nos presentemos como sacrificio agradable a Dios. Y eso ya implica una ofrenda, pero no es una ofrenda muerta, es una ofrenda viva. Y dice Pablo, ofrézcase como esa ofrenda viva. ¿Okay? Entonces, esta palabra, hermanos, implicaba una vida de adoración o una vida de servicio. Pero esta misma palabra, hermanos, en otras ocasiones era restringida a un momento, a un tiempo. Y eso es lo que yo quería que ustedes vieran, que esa palabra bien puede hablarse de toda nuestra vida, como bien puede referirse a un momento y a un tiempo. Por ejemplo, hermanos, vayamos al segundo libro de Samuel. En el capítulo 15, ahí tenemos la historia de Absalón. Absalón había pecado contra el rey, desobedeciéndolo, matando a su hijo, y llega un punto donde Joab trae a Absalón, y vea lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. Dice, a cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo, escucha hermanos, serviré a Jehová. Esa es la misma palabra, abad. Serviré a Jehová. Pero aquí, hermanos, él le está hablando de toda una vida. Si se fijan, el permiso que le está pidiendo a David es, déjame ir allá
porque yo dije que si yo volvía a Jerusalén, yo iba a ir a adorar. Entonces, él está pidiendo un momento, un permiso para salir de donde estaba e ir y hacer un acto de adoración. Ahora, esa palabra ahí no está hablando de toda una vida, porque Absalón no está pidiendo toda una vida para adorar a Dios, o no se está refiriendo a toda una vida, está hablando de un acto. Él va a ir y va a hacer algo que él le llama servir a Dios. Y después él va a regresar. Es como aquellas personas que hacen votos y le oran a los santos y si tú me concedes esto, yo me voy a ir de rodillas de aquí a allá. Ellos no están prometiendo que toda su vida van a caminar de rodillas, ellos están prometiendo un acto de adoración. Y esto, hermanos, a veces se utiliza esa palabra para referirse simplemente a un acto. ¿Cómo lo sabemos? Ya les comenté, a través del contexto. A través del contexto. El contexto nos dice de qué forma se está utilizando esa palabra en esos momentos. Pero otro ejemplo, hermanos, lo encontramos en Éxodo. Y volvamos a Éxodo, hermanos. Éxodo capítulo 3. En el versículo 12. Y respondió, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, hermanos, escuche, serviréis a Dios sobre este monte. Serviréis a Dios sobre este monte. Habla de un tiempo, de un momento específico. No está hablando de que ustedes me van a servir de aquí en adelante. Claro, lo menciona en otros textos, pero este texto no está hablando de ese servicio, está hablando de un servicio puntual, particular, de un tiempo en el cual el Señor se revelaría a ellos sacándolos de Egipto y llevándolos a adorar en ese monte. Habla de una adoración específica, pero también, hermanos, grupal. Él no está pidiendo que venga Moisés y adore. Él está llamando a su pueblo a adorar de una forma específica y grupal. Y aquí, hermanos, una anotación que podemos hacer es cómo muchas veces creemos que la adoración congregacional o grupal, si usted quiere llamarle, no es tan importante. Vayamos, hermanos, a Juan capítulo 4. Hay un contexto aquí, hermanos, donde hay una mujer samaritana. Esta mujer vino a sacar agua y Jesús la ve y se le acerca y le dice, dame de beber. Entonces la mujer se asombra y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana de beber? Porque aclara la Escritura, dice, los judíos y los samaritanos traen un problema. Los judíos veían a los samaritanos como traidores, porque los samaritanos se mezclaron con los asirios cuando estos fueron en cautiverio. Entonces lo veían como traidores. Pero en ese contexto, Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, en el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta.
Vea el versículo 20, hermanos. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, hermanos, ¿qué conclusión rápida pudiéramos tomar de este texto? Bueno, mi conclusión rápida es que ya no importa adorar en una iglesia, porque el Señor está en todos lados. Y mientras tú le adores con todo tu corazón, entonces tú terminarías adorando. Jesús dijo, ya ni en este templo, ya ni en este monte, ni en el monte de Jerusalén. Los samaritanos estaban preocupados por el lugar de adoración. Ellos le estaban preguntando a Jesús, oye, ustedes dicen que es en este monte, pero nosotros decimos que es en Gerizim, donde se debe adorar. Entonces, ¿dónde es? La mujer samaritana tenía esa preocupación de dónde debemos de adorar. Y muchos hermanos parece estar entendiendo las escrituras de esta manera, diciendo, pues ya no importa si adoras en este templo o adoras en tu casa, lo importante es tener una relación con Dios, algo personal. Y ya que se adora con todo lo que es con toda nuestra vida, pues es de esperarse entonces, hermanos, que también nosotros pensemos que podemos adorar desde nuestra casa. No es necesario que usted venga a una iglesia, no es necesario que usted se una a una congregación. Entonces, para ellos o para estas personas, la adoración congregacional es cambiada por la adoración de toda la vida. Si me doy a entender, hermanos, ¿se acuerdan las distinciones? La adoración para toda la vida, la adoración específica, puntual. Entonces, ellos mezclan ese tipo de adoración y dicen, bueno, si adoramos con todo lo que somos, yo puedo adorar con todo lo que soy en mi casa. No es necesario venir a una congregación. Ahora, hermanos, la realidad es que Jesús no sustituyó la adoración grupal por la adoración universal. Porque si así fuera, hermanos, ¿qué tiene de especial entonces reunirse a adorar en una iglesia? Si de la misma forma yo puedo adorar en mi casa. No tendría nada de especial. No tendría nada llamativo, pero Jesús, hermanos, no está diciendo que debamos sustituir una por la otra, sino lo que Jesús está enseñando en este capítulo de Juan es que Él expandió la adoración más allá de cualquier monte, más allá de cualquier templo, de manera que la adoración será, hermanos, donde el Espíritu y la verdad del Evangelio está. Ahora, hermanos, podemos responder, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Bueno, hermanos, eso nos puede llevar a diferentes respuestas. Por ejemplo, si usted se hace esa pregunta y luego va al Salmo 29, versículo 2, donde se nos dice que adorar es proclamar la grandeza de Dios, pues usted puede definir que la adoración es proclamar la grandeza de Dios. Si usted va al Salmo 95, se nos dice que la adoración es postrarse, arrodillarse delante de Dios, entonces usted puede llegar a la conclusión de que la adoración es arrodillarse, postrarse ante Dios. Y podríamos hacer una lista, hermanos. ¿Qué es la adoración? Bueno, la adoración es cantar, la adoración es orar, la adoración es escuchar su palabra, leer la Biblia. Y podemos hacer una lista exhausta de lo que es la adoración. John T. Rhodes, en su libro La Adoración Reformada, él da una definición muy cortita de lo que es la adoración. Y dice que la adoración es la respuesta correcta del pueblo de Dios al encontrarse con Él. Menos la adoración
no comienza con el hombre. La adoración no es que tú cantes. La adoración no es que tú ores. Claro, eso te lleva a hacer. La adoración te lleva a hacer ciertas cosas, te lleva a cierta entrega. Pero la adoración no es simplemente una lista exhaustiva de lo que usted hace. De manera que si el día de hoy usted canta, usted puede decir, bueno, yo ya adoré. La adoración va más allá que simplemente cantar himnos. Es más que simplemente leer su Biblia. Hermano, ¿cuántas veces usted ha leído su Biblia y después dice, híjole, siento como si no hubiera leído? Porque no hubo afectos, porque no hubo una aplicación, porque no hubo una sensibilidad. Usted dice, yo no oré, yo no adoré. Independientemente que usted haya hecho cosas correctas. De manera que la adoración, hermanos, como dice Rhodes, es la respuesta correcta del hombre al encontrarse con Dios. ¿Por qué Dios le dice, este pueblo me servirá cuando yo los traiga a este monte? Porque Él ha prometido estar ahí. Y si usted no tiene una conciencia clara de que cuando estamos reunidos se está llevando una audiencia de un pueblo con su Dios, usted va a menospreciar el acto. Usted va a ser negligente. Usted no va a estar adorando, usted va a estar mascando chicle, usted va a estar haciendo otras cosas. Cuando si usted se presentara delante de un rey, usted tendría que mantener una conducta adecuada. Una conducta adecuada. De manera, hermanos, que la adoración va más allá de simplemente asistir. Como lo habíamos dicho, usted ya cumplió la mitad de la tarea. O menos de la tarea, yo creo. Usted no simplemente asistir, usted tiene que venir con un corazón consciente de que lo que está haciendo, lo está haciendo en presencia de Dios. Y de ahí que Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que están en la presencia de Dios. Delante de Dios hablamos. Entonces, hermanos, es verdad, nosotros a través de las canciones, a través de los himnos, a través de la palabra, a través de esto, adoramos. Pero piensa, hermanos, ¿cómo usted puede adorar cantando? ¿Cómo usted puede adorar cantando? Recuerde la definición. La adoración es la respuesta del pueblo de Dios al encontrarse con Él. Entonces, de esta manera, ¿cómo usted puede adorar cantando? Usted puede cantar y no adorar. Pero usted, ¿cómo puede cantar y adorar? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que está cantando y no está adorando y una persona que está cantando y está adorando? Los dos están cantando las mismas verdades del Evangelio, muy probable, muy bíblicos, podemos cantar incluso la Biblia, pero uno no está adorando y el otro sí. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? La disposición es correcto, pero hay algo más. Es eso. Uno tiene una conciencia de la presencia de Dios ahí. Y si tú tienes una conciencia mientras cantamos en los himnos, créeme, se te va a hacer bien complicado distraerte. Se te va a hacer bien complicado ser negligente, no cantar. Pero cuando nosotros no lo hacemos, hermanos, nos parecemos más al salmista. Cuando el salmista le menciona, dice, tú pensabas que yo era como tú. Trivializamos a Dios haciéndolo como nosotros. Hermanos, ¿cómo puede adorar escuchando la palabra de Dios? Recuerde la definición, la respuesta del pueblo al encontrarse con Él. Si usted piensa que es el hermano el que está dando sus conclusiones, pues bueno, hermanos, está bien, cierre sus oídos, póngase unos tapones. Pero si realmente tú crees que es la palabra de Dios la que está siendo expuesta, hermano, pon atención.
Pon atención. No te distraigas. No seas negligente. Busca tomar algo de sermón que te pueda servir a lo largo de la semana. Toma alguna anotación, algún versículo, algo que puedas tomar y decir, de aquí me agarro y me voy a acordar de este sermón porque me voy a acordar de este versículo. Oh, hermanos, quedó algo inconcluso. Sé diligente, llega a tu casa y estudia el mismo pasaje. ¿Tuviste alguna duda? Sé diligente, investiga, enriquece a tu familia. Y lo mismo pudiéramos decir, hermanos, a través de la lectura de las Escrituras. Fer. La comunión con Dios, el Dios Trino, yo voy a hacer un comentario respecto a la adoración, ya que su teología en ese libro es netamente Experimental. Es decir, él en la comparación de sus contemporáneos, al hablar de la adoración, no habla como, no le parece como fue Stephen Charnock o alguno de otros de los teólogos contemporáneos de él, hablando de la adoración en el contexto eclesiástico, sino de la adoración en nuestra comunión con Dios diariamente. Entonces, él decía que no pienses, que cuando no pienses que tú vas a poder rendir una adoración a Dios en un culto público, al cantar, al escuchar el sermón, si tú estás descuidando secretamente en lo íntimo tu comunión con Dios. Por supuesto. No pienses que vas a poder hacer. Por supuesto. Es decir, y viceversa. Nosotros podemos estar con nuestra mente en otro lugar, pensando cualquier otro tipo de cosa, menos en lo que se está predicando, en lo que se está exponiendo, en los cantos, precedido de que nosotros en lo íntimo no hacemos lo que deberíamos hacer. Es una comunión con Dios, adorándolo diariamente. Totalmente. Totalmente, hermano. El reflejo de nuestra relación con Dios se ve en la disposición que tenemos en el día del Señor. Si nosotros no estamos, yo creo que en algún momento platicaba y dices, oye, Señor no me ha hablado. Bueno, te ha hablado porque, oye, ¿cuánto tiempo pasaste orando al Señor? ¿Cuánto tiempo pasaste buscándole en oración, buscándole en su palabra? Y llegamos y queremos sentir mariposas. No es así, hermanos. No es así. O a veces estamos aquí, pero no estamos aquí. Y decimos, oye, como que hoy no pasó nada. Hermano, realmente no pasó nada o fuiste muy negligente. Porque no pusiste atención, porque estuviste distraído, porque estuviste con los pensamientos en otro lugar, porque no tenías una buena disposición en tu corazón de escuchar, porque estabas pensando más en tus problemas, en tus quehaceres, en tu trabajo, en tus recursos. Hermanos, somos responsables de prepararnos para el día del Señor. Y la forma mejor de prepararse, como decía Fer, buscando al Señor. Buscando al Señor. Entonces, hermanos, esa es la adoración. Esa es la adoración. La adoración comienza con Dios, no piensa con el hombre, comienza con Dios. Es sostenida por Dios y es centrada en Dios. Él es quien se revela a nosotros y nos abre para que entonces nosotros pudiéramos darle una respuesta a eso que hemos visto en Él, una adoración correcta. Él es quien se da a conocer, Él es el quien se revela a nosotros y es entonces, hermanos, en la medida en que Él se revela a nosotros, que nosotros podemos responder a Dios. Hermanos, quise dar esta introducción sobre qué es la adoración antes de comenzar a definir cómo debemos adorar. Entonces, usted tenga en mente, hermanos, que cuando hablamos de adoración, estamos hablando de una respuesta correcta al encuentro con Dios. Al encuentro con Dios. Entonces, en ese sentido, entonces, ahora podríamos responder cómo debemos adorar. Y eso va a ser en la siguiente clase, cuando comencemos a meternos de lleno
en el tema. En la siguiente clase veremos una comparación de lo que es el principio regulador de la oración y de lo que es el principio normativo. Vamos a ver cuáles son las diferencias y por qué nosotros pensamos que el principio regulador de la oración es la interpretación correcta de lo que las Escrituras nos han enseñado.